Bueno, vamos a arrancar, vamos a hacer cortita hoy la clase de la parte teórica de lo que es electricidad. Vamos a arrancar con electricidad, con algunas cuestiones más. La vamos a hacer cortita más que nada para ir a la parte de los equipos y demás, y ver algunas cuestiones que son importantes antes de empezar con la parte de la escucha, que tienen que ver con el funcionamiento de los equipos, los distintos equipos, y algunas cuestiones que por ahí tienen que ver con las bandas y más. Nosotros vamos a hablar de bandas y cuestiones así muy seguido, y eso lo vemos medio, lo vemos en el final, pero ya vamos a ir charlándolo y practicándolo con los equipos hoy, y vamos a estar haciendo un poco de escucha y demás. Lo principal, vamos a arrancar con la primera parte. Ustedes estuvieron viendo ahí el manual de la parte técnica. Tiene que ver con el tema de la electricidad. La electricidad básicamente es electrones que se están moviendo por un conductor. Normalmente el conductor puede ser de cobre, de aluminio, y al flujo de esa corriente de electrones se le llama electricidad. En general hay mayores o mejores y peores conductores. La mayoría de los metales son buenos conductores de la electricidad. El aire conduce electricidad, pese a que ustedes van a ver, acá tenemos toma corriente, no se produce un arco de corriente. Ahora, con un voltaje elevado, o sea, con una diferencia de la cantidad de electrones que haya entre dos puntos, puede en el aire saltar la electricidad. Los rayos es una forma. Nosotros tenemos mucha electricidad cargada, muchos electrones cargados en la nube, y se produce, debido a la diferencia de potencial, la descarga de electricidad. O sea que en el aire también se produce el paso a corriente. Hay metales como el cobre, el aluminio, el hierro, que son buenos conductores de la electricidad, y bajo determinadas circunstancias, por ejemplo, cuando yo bajo la temperatura, se conducen de mejor forma. Primero porque se produce una baja en la resistencia, y por el otro lado porque al enfriarse y al acercarse los átomos entre sí, se produce mayor facilidad del flujo. Los electrones son elementos o partículas subatómicas. Estamos viendo el experto era el profesor mío en la secundaria. O sea, son partículas que son de un tamaño menor al átomo. Hablando de dibujo. Hay materiales que tienen normalmente ya por su constitución electrones presentes en las partículas, y hay otros que no. Muchas veces se aprovecha ese hecho de que tengan o no tengan electrones para funcionar como conductores o no. Exactamente. Órbitas. Los electrones están en las órbitas alrededor del núcleo de los elementos. Todos los elementos y las moléculas que son la conclusión del elemento tienen alguna cantidad de electrones, salvo algunos que no lo tienen. Algunos elementos me parece que no tienen, ¿no? Sí, pero Lo tienen muy poco, digamos, en su constitución. Cuando yo tengo un elemento en el cual, formado supongamos de hierro, de cobre o de alguna aleación, en donde estos electrones van fluyendo de átomo a átomo, tenemos un flujo de corriente, y ahí tenemos recién electricidad. Cuando se produce por el conductor una circulación de electrones. Ahora bien, hay dos cuestiones. La diferencia que yo tengo, la cantidad, para que se entiendan, de electrones que puedo llegar a tener con respecto a un material que está en equilibrio, se lo llama voltaje, ¿sí? Para que ustedes entiendan, comparándolo con el agua, el voltaje sería como la presión. Yo a mayor voltaje, a mayor diferencia
de potencial que tengo, yo tengo la capacidad de hacer fluir más fácilmente estos electrones por el conductor. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver después una cuestión muy importante que tiene que ver con los conductores, que tiene que ver con la resistencia. Hay elementos que conducen mejor la electricidad, como les decía, y hay otros peor. El aire, en una atmósfera estándar, con una presión estándar, con una humedad estándar, tiene por centímetro determinada resistencia. Los conductores pasa lo mismo. Los conductores, el acero, el cobre, se lo miden normalmente en kilómetros a la resistencia. Y la forma de vencer la resistencia, o sea, a esa dificultad de fluir los electrones a través del conductor, se la vence gracias a la diferencia de voltaje. Yo le hacía la comparativa, la diferencia de voltaje tiene que ver con la presión del agua en una manguera. Ahora bien, a la totalidad del flujo de los electrones se la mide con lo que llaman con los amperes. ¿Sí? Los amperes, que es, lo podemos seguir por acá capaz, los amperios. Entonces La intensidad de corriente eléctrica es como el caudal al agua. ¿Sí? Exactamente, esa era la... ¿Cuánta carga eléctrica circula? Pase. Ahí tenemos a magnitud, tensión, voltaje, diferencia potencial, Ahí sí, ya por acá. Sí. intensidad de corriente, corriente entre nosotros. La unidad es ampere. Sí, no, a mí me sirven todo el día. Bueno, entonces tenemos los electrones que van fluyendo por el conductor, la tensión es el voltaje, o sea, es el desnivel que hay entre dos puntos del conductor, y la unidad con la que medimos es el voltio. Y a la intensidad de ese flujo lo denominamos ampere. ¿Por qué es importante diferenciarlo? ¿Cómo lo podemos diferenciar? Con la cuestión que hacíamos del agua. Hablábamos que la tensión lo podemos equiparar con la presión que tenemos del agua, y la intensidad de corriente, los amperios, con la cantidad de agua que se va moviendo. Eso ustedes los pueden ver fácilmente en sus casas cuando nosotros tenemos un aparato eléctrico que consume mucha corriente eléctrica. Nosotros sabemos que medianamente es estable los 220 voltios. Cuanto mayor es el consumo, o sea, mayor intensidad, mayor cantidad de electrones necesitamos porque el aparato consume más, vamos a tener mayor consumo de amperios. Por lo cual, cuando yo transporto los electrones, voy a necesitar un cable de mayor tamaño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada conductor tiene una capacidad estándar de cantidad de electrones que pueden fluir. ¿Qué empieza a pasar cuando yo empiezo a tener un consumo muy alto? Empieza a afectarse por la resistencia que tiene. Hoy estábamos hablando de que hay mejores y peores conductores. Ahora, si el material es muy pequeño, empieza a producirse un efecto de calor debido a la resistencia que está presente en el cable. La resistencia, decíamos, es la oposición, la fuerza de oposición que existe para que estos electrones fluyan. ¿Sí? Yo, para vencer la resistencia, debo tener mayor voltaje. Por eso, ustedes ven, nosotros tenemos un sistema de corriente, después lo vamos a ver, de corriente alterna, que de los lugares donde se produce la electricidad, la represa, las fuentes térmicas y demás, nosotros tenemos líneas que salen hacia todo el territorio y después va de manera descendente hasta nuestros hogares, hasta los 220 voltios. La cuestión de tener alto voltaje en las líneas
que interconectan los distintos puntos del país tiene que ver con que la resistencia que yo puedo llegar a tener en un cable, en una vivienda, es poco y no es crítico, pero pensemos, interconectar todo el país requiere vencer una resistencia muy grande debido a los kilómetros de distancia. Entonces, la forma de vencer los kilómetros, la resistencia que se producen por los conductores, es darle un gran voltaje. A medida que nos acercamos a los puntos donde vamos a suministrar la corriente eléctrica, vamos descendiendo hasta que se llega a cada línea, claro, a cada línea con una diferencia con respecto al neutro de 220 voltios. Si nosotros, por eso también ustedes verán que no hay 220 voltios en el ingreso a Chajarí y se distribuye en Chajarí, sino que en cada zona para vencer justamente también la interconexión dentro de la ciudad. Nosotros tenemos acá en el Radio Club tenemos a 3-4 cuadras de distancia un transformador. Ese transformador se alimenta a la subestación que está acá en Chajarí, que a su vez viene de un voltaje mayor que viene de la represa y de la interconexión acá del litoral. Pero cuanto mayor es la distancia, para poder vencer esa resistencia, yo tengo que tener un mayor voltaje. Y obviamente, cuanto mayor es el consumo, yo voy a tener mayor cantidad de amperios, por lo cual necesito, en el caso de una instalación eléctrica, una mayor cantidad de amperios. Mayor corriente, sí. Cuando nos llega cuando nos llega iba a ser del watt por amperio. Cuando nos llega la boleta de luz, a nosotros nos da una medición de... ¿Vamos rápido? No, cuando llega la boleta le decía que le da dolor de cabeza. Espera, voy a poner la relación. Te pregunto, Alejandro, ¿qué es lo que produce la resistencia dentro de un cable? Viste que vos decías que son los voltajes y la velocidad con que va dentro del cable. Sí, la diferencia para vencerlo. En realidad tiene que ver con las características mismas del material. Si vos comprás un cable normalizado que tiene un 99,9% de cobre, medís la resistencia, que la tenés que venir en varios metros, porque vas a agarrar un multímetro, te da que tiene continuidad, no te va a marcar nada. Si es cobre puro, tiene una resistencia aquí que es baja. Cuando vos compras un cable que no es de la mejor calidad y ya le ponen cobre reciclado, algunas otras cuestiones, más impurezas, generalmente tiende a tener más resistencia. ¿Por qué? Porque naturalmente cualquier material tiene más o menos capacidad de transportar corriente. Por eso el aluminio, el cobre, son elementos que normalmente... El oro. Sí, claro, el oro es el que más... Mejor conductor. 100% el oro. Pero lo que pasa es que es imposible fabricar. Sí, en componentes pequeños, procesadores, todas esas cosas. ahí utilizan oro, Pero anda cableando pero una para ciudad cosas con oro. muy ínfimas, No alcanzan ni el que mundo necesitan entero para pagar 100% todo. sin pérdida. Microscópicamente, ¿qué pasa? Imagínense una estructura interna de átomos unidos por fuerza, etcétera, etcétera. Los electrones tienen que pasar y chocan con otras partículas, con los otros electrones, en fin, y eso forma la resistencia. Una interpretación muy por arriba de lo que es la resistencia, ¿no? Claro, Vamos a el salto para que se entienda, de átomo a átomo, va produciendo cierta pérdida de energía. Cuando está frío un material que se acercan los átomos, reduce la resistencia automáticamente porque están más cerca. Pero todo en el universo es transformación de energía. Las lámparas estas LED no es que consumen menos que un foco incandescente común de estos acá. Este acá, este es halógeno, el 60% de la energía, vamos a suponer que tenga 100 watts, 60 watts se van en calor y 40 son luz. En el LED, por las piezas que tiene y demás, hay un 5% que es calor.
porque tiene un transformadorcito, porque hay unos elementos que producen calor. Por eso es más eficiente y consume menos. Porque en realidad lo que yo estoy haciendo es tener algo que en vez de transformarlo mayormente, esto si fuera incandescente común sería el 95% calor y un 5% luz. Entonces todo en el universo es calor. En la lámpara incandescente lo que yo hago es tener una alta resistencia, lo que brilla en realidad es una alta resistencia que se calienta, le cuesta pasar la corriente, entonces transformamos la energía de la resistencia en un brillo y lo aprovechamos como luz. Ahora, en general, la mayoría se pierde en calor. En los elementos que son más eficientes, a un 100%, por ejemplo, es una resistencia para calentar el agua, por ejemplo. Eso, el 100% de la energía que lo está consumiendo, lo está transformando en calor. Entonces, ahí lo aprovecho en un 100%. Ahora, todo motor eléctrico, gran parte de la energía que gasta un motor eléctrico, después lo vamos a ver a eso, tiene que ver con armar el campo magnético que se produce por el bobinado. Entonces, eso, más las fricciones, los rodamientos y un montón de cuestiones, yo tengo cierta pérdida que se transforma en calor. Por eso el motor eléctrico, por más que yo no le ponga a hacer nada, después de un rato se va a calentar. Ese calor apareció de algún lado. Entonces un motor eléctrico que tiene 200 watts, después vamos a ver que todo el amperio, el watt son unidades estándar y se pueden intercambiar por otra cuestión. O sea, yo puedo equiparar el voltio con el joule, con el colombo, hay un par de elementos que yo puedo intercambiar y lo puedo comparar con otra cosa. Pero, por ejemplo, el calor que yo tengo que se produce de un motor, las pérdidas, porque yo lo que quiero de un motor eléctrico es el movimiento, es energía que estamos consumiendo, pero que no estamos aprovechando. Las lámparas LED tienen, si las lámparas LED en vez de tener 220 voltios como tienen de alimentación, ahí tienen una fuentecita para reducirla. Yo directamente lo alimentara creo que cada LED trabaja con 3,3, 3,5 voltios. Si yo lo alimentara con eso, solamente tendría pérdida el calor propio que el LED produce, que es ínfimo. Si comparo cuánta energía, ahora lo vamos a ver, comparo, si yo lo alimentara con unas pilas nada más a 220 volts, en el medio vamos a ver que tengo pérdida de energía por el transformador. Cuando nosotros nos dan corriente eléctrica con los transformadores, se calientan los transformadores y hay pérdidas. Cuando en la subestación Chajarí transforman la corriente, también hay pérdida. Toda la cadena, cuanto más transformaciones hacemos, más pérdidas tenemos. Cuando yo mido, por ejemplo, un radio o lo que cargamos de un teléfono, el teléfono tiene un transformador para alimentar la batería. Ahí en el transformador también perdimos un poco de energía. Entonces, cuando yo mido toda la energía que yo le cargué al teléfono con la energía que consumí, pero lo vamos a ver, en el medio va a ver que hay una diferencia. Yo tengo una batería, ahora vamos a ver el tema de los watts, que guardé 200 watts, 100 watts en la batería, pero consumí 250. Esos 50 watts de diferencia es el calor que se produjo en el transformador y en el cablecito y en los componentes internos para regular la corriente del teléfono. Le decía, el ampere y falta el watt. No, bueno, puse las tres fundamentales de la ley de Ohm. A revolver ¿cómo querés verlo eso? Esto para la ley de Ohm nomás. Ajá. Ampere, Sí, volt. no, el watt era... Esta es la famosa ley de Ohm, formato endulzado. Hay una fórmula. Está bien el manual. No, Básicamente, esta fórmula cuanto yo mayor resistencia tengo, menos corriente tengo. O sea, a mayor resistencia, menos cantidad de amperios van a pasar. ¿Cómo venzo? ¿O cómo hago? Si yo tengo una resistencia alta porque tengo un mal conductor o porque tengo una tirada de cables muy largos. Supongamos que yo tengo acá un generador de 220 voltios y estiro un cable largo de 150 o 200 metros y mido, y acá tengo exacto 220 y en el cable tengo 205
porque es un cable malo, porque tengo enchufe, por lo que sea. ¿Cómo hago para llegar allá? La única forma es que el equipo trabaje por encima de los 20, ¿sí? Darle al equipo una orden que suba a 230 para que se pueda vencer la resistencia, porque la diferencia de voltaje tiene que ver con la resistencia del cable. Entonces, ¿cómo venzo? ¿Cómo logro mayor corriente? Porque automáticamente también, aparte de caer el voltaje, voy a tener una pérdida en los amperes disponibles, subiendo el voltaje. De vuelta, ¿qué lo hace mejor o mal conductor? Cada material tiene propiedades que lo hacen mejor o peor conductor. Una vez para una instalación, para un montón de cuestiones, todos los metales parecen que tienen la misma capacidad de conducir, pero cuando lo vemos más en detalle, en tiradas largas y demás, no es lo mismo hacer interconexiones de cobre, de aluminio, de acero. Los aceros también trabajan de distintas formas, o como decían el oro, que es el que tiene por la estructura, cuando se forma, diferencia. ¿Puedo agregar algo? Lo que está diciendo, más allá de los detalles de estas magnitudes, es que en la naturaleza, en un sistema ingresa energía, algo se va a transformar en energía útil, o que nosotros podemos aprovechar, y otra se va a perder. Es inexorable, es inevitable. A ver, si ustedes están usando, vamos al nuestro, ¿no? La radio, una antena que se calienta, eso es calor, se perdió. No es energía que se irradia. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con el auto. El calor que sale por el caño de escape, o por sentimos en el cuerpo del motor, es energía perdida. Esa es la cuestión. Todo un juego de cuánta energía. La eficiencia, la palabra es eficiencia acá. Claro. Hay una relación matemática, no quiero cansarlo. La eficiencia es la relación entre la energía útil, lo que se aprovechó, y la que ingresó. Así a grandes rasgos. Ojalá fuera uno. Todo lo que ingresó salió. No. Siempre va a ser un número muy bajo. En un motor, ¿cuánto es eficiencia? Motor de combustión. 20%. Ahí por ahí anda. Ni eso. Motor de combustión. Los motores que. Motor de auto. Motor de auto. Cualquier motor de expresión tiene. Bueno. El 80% se perdió. En nuestro mundo también. Parte de energía se va a perder en calor. Queremos que se pierda lo menos posible. Por más que la antena esté adaptada, qué sé yo, que ha habido hablar de relación estacionaria y todo eso, se calentó algo de los elementos del irradiante, es energía perdida. Y perdiste rendimiento. De lo que hablábamos hoy. ¿Cómo va? Pase. La radio siempre calienta cuando uno está hablando. Y bueno, eso es perdido. Todo se pierde, eso es pérdida. Es inevitable. Las antenitas de los handy, que son la colita, que es básicamente una bobina, una bobina de los handy, se calienta y es energía que se perdió. Son poco eficientes. Si yo conectar el handy una antena como esa que ven ahí, la famosa Ringo, no calentaría tanto y irradiaría mayor energía en forma de onda, que es lo que queremos nosotros, que con antenitas. Una colita de Sancho. Exacto. El tema es la eficiencia. ¿Quieres que borre algo? Está medio. A todo esto lleva a que es importante respetar los conductores, digamos, que vamos a usar para cualquier cosa. El mejor posible. La sección, el diámetro de los Sí, conductores. Claro, por ejemplo, si es así. una bobina, si van a fabricar una bobina de un transformador, cuanto mayor amperaje quiero para un transformador, para una fuente, mayor va a ser el diámetro del conductor. En cuanto a las transformaciones, lo que les quería dar era el tema del watt. El watt, que era lo que venía en lo de la boleta de la luz, es una fórmula basada en el voltaje y en el amperaje. Si yo tengo, por ejemplo, algo que consume 100 watts, puede ser que tenga 100 voltios
y 1 amperio, o que tenga 100 amperios a 1 voltio, o cualquier múltiplo de esto o cualquier desviación. Puede ser que tenga Cualquier combinación 200 voltios y 0,5 amperios. ¿Sí? Por eso la boleta de luz viene en watts, porque independientemente, más allá de que es la forma más fácil de contabilizarlo, más que nada antes cuando la ruedita, el medidor, es la forma más fácil, después vamos a ver cómo es de última, pero la forma más fácil de contabilizarlo era independientemente del voltaje que estaba ingresando por la línea. Lo primero que pasa con un aparato eléctrico que está calibrado, supongamos, para 220 voltios, si no tengo 220... Perdón, capaz que cambié el color de tiza porque no se ve por el reflejo de la luz acá. Sí, pues tiene que No, porque usé otro. No usé la que estaba usando el Ajá. se llama... Dame que lo toco yo. Independientemente del voltaje de ingreso, si un aparato está calibrado para 220 voltios, supongamos un motor eléctrico que un poco lo afecta menos, si yo tengo, en vez de 220, tengo 200, lo primero que va a hacer el aparato para compensar, si consume 2000 watts, es, al no tener el voltaje de referencia correcto y consumir, supongamos, 8 amperios, lo primero que va a hacer es empezar a consumir por encima de ese amperaje. ¿Para qué? Porque está pensado para transformar 2000 watts. Entonces, al no tener el voltaje, lo va a compensar de este lado, hasta determinado punto. Depende del aparato, puede ser que se apague un televisor, un aparato así, o puede ser que se termine dañando, justamente por no tener el voltaje suficiente y estar compensándolo pasando más amperaje. Al pasar más amperaje del que está diseñado, se va a terminar quemando. Lo mismo puede llegar a pasar por otros factores. Si es al revés, si está pensado para 220 y empieza a subir, lo primero que va a hacer es consumir levemente un poco menos amperios, hasta que alguna pieza interna, debido a que está trabajando a un voltaje por encima del que está diseñado, se produzca algún cortocircuito, algún salto de chispa y se termine quemando. Pero básicamente, cuando ustedes ven los watts, lo que se está calculando es, en base a un voltaje que normalmente deberían ser siempre 220 voltios en el caso de una casa, ¿cuántos amperios pasan? ¿Sí? Si un aparato consume, supongamos, 100 watts hora, que generalmente lo ponen 100 watts barra hora, ustedes van a ver que significa que durante una hora pasaron constantemente 100 watts. Si ustedes en su casa consumieron en el bimestre, tenemos un múltiplo, pongamos 700 kilowatts, H, que va a figurar así, significa que todo el consumo del bimestre, si lo pudieran expresar durante una hora, consumieron 700.000 watts. La K esta significa 1000. La acá significa un múltiplo que significa Un múltiplo. Es muy chico el watt para eso. Entonces usamos kilowatt. 1000 watts. ¿Se entiende la idea? Kilómetro. 1000 kilómetros son 1000 metros. El prefijo. una batería o un auto, ustedes van a ver que dicen 65, 70, 80 amperios hora. Significa que si la agotaran completamente, cosa que no se puede, le entregaría durante una hora, supongamos, 65 amperios. Toda la energía, desde que está cargada hasta que queda en cero, entregaría en total 75 amperios, que no lo hacen. Porque si ustedes le ponen a consumir eso, en parte por el mismo calor que produce entregar la corriente, que se va a calentar, parte de los 65 watts, 75 amperios están. No los van a poder aprovechar porque el solo hecho de entregarlos ya produce calor. Y además, porque si trabajan a 12, 12,5, 12,3 una batería, ni bien empieza a descargarse, empieza a caer. Hasta un punto que no es aprovechable, salvo que tengan algún tipo de aparato que no tenga problema en que caiga. Ahora,
Lo que explica ahí es que si nosotros agotamos toda la energía, tenemos 65 amperios. Que si lo multiplicamos por 12 voltios, en teoría tiene la batería, nos da la cantidad de watts que tenemos disponible en la batería, que no son aprovechables normalmente, porque normalmente un vehículo nos va a funcionar todos los aparatos, una radio y demás, hasta los 9 voltios y medio, 10 voltios. Por debajo de eso no, más allá de que están, pero como está muy bajo el voltaje no podemos sacarle provecho. No sé, yo diría que por hoy ya No, la dosis de esto ya está. Ya Es está. mucho. Es mucho. Se puede hablar un montón de esto, pero por ahora la dosis creo que Sí. Suficiente. es Sí, suficiente. porque los vamos a terminar a todos. Lo importante acá es acordarse siempre que el voltaje tiene que ver con el desnivel eléctrico, o sea, con la diferencia de electrones, la intensidad tiene que ver con los amperios, La resistencia no está. la resistencia ya lo Es la sacamos, posición. pero la imposibilidad, y que los watts es el multiplicar amperios por voltaje. Si usted tiene un aparato que tiene 2000 watts y quieren saber cuántos amperios consume, nosotros sabemos que en la red eléctrica hay 220 voltios, entonces dividimos los 2000 watts dividido 220 y nos dan los amperios que consume. Eso para saber, por ejemplo, qué enchufe, o sea, un enchufe, todos los enchufes típicamente aguantan 10 amperios, le dice. Si yo tengo un aparato, no sé, saco el cálculo y consume 12, 13 amperios, yo sé que si lo enchufo acá un ratito va a andar. Después se va a terminar calentando el conector. Cuando le dicen igualmente 10 amperios, acá ya con 7, 8 constantes es muy probable que salte. Las térmicas, cuando la térmica es de 20 amperios, creo que están calibradas para saltar con 17 o 18 durante 10 minutos, 12 minutos, una cosa así, ¿no? Me parece que es más... Depende de la marca. Sí, pero más o menos cuando llega del amperaje que dice al 90%, 80-90% durante determinado minuto, normalmente salta por, y ni hablar si sobrepasa eso, generalmente salta antes también. Esto es lo principal como para arrancar por hoy. Eso que pusimos palabras, ley de Ohm, es muy importante. A mayor corriente, mayor diferencia. Hay varios nombres para esto, tensión, voltaje, diferencia potencial entre nosotros caseros, quizás desnivel eléctrico, ¿no? La presión, la analogía es con el agua, ¿no? Es la diferencia de altura hace que haya más presión. Y intensidad de corriente, cuánto fluye de carga eléctrica, en la analogía del agua, cuánto caudal circula, y la resistencia es la oposición, ese, entre comillas, freno, no sería un freno, sino la oposición, algo que se tiende a limitar. Si yo mantengo el voltaje y hay más resistencia, va a caer la cantidad de amperios. Para vencerlo tengo que aumentar sí o sí el voltaje. ¿Sí? O sea, cuanto mayor resistencia, si no quiero que caiga la cantidad de amperios, tengo que vencerlo con voltaje. Claro, exactamente. Resistencia. Pensando en la unidad presión es del agua. ohm. Si tenemos una manguera y tenemos algo que lo frena, la forma de vencer eso es, si quiero mantener el flujo de agua, es más aumentando la presión. Arriba la canilla. Exactamente. Y bueno, O sea que voltaje es desnivel eléctrico. claro. Tensión, todos son Tensión. nombres para lo mismo. Quizá en El apunte. diferencia potencial es más físico, más de... Pasa que por ahí parece que tensión se aplica para la palabra tensión se aplica para la red eléctrica alterna y por ahí voltaje por escuchar en los autos. Claro. Esa por ahí también. Pero es son la sinónimos, diferencia, pero son todo sinónimos. es Físicamente amigo, son ¿no? sinónimos. No te van a necesitar con 12 volts de tensión. Es más corto decir Ah, sí. tensión, voltaje, es decir diferencia potencial, ¿no? Acuérdense las unidades. Basta de esto. Después lo repasamos, igual todas las clases vamos Sí, lo a charlamos, repasar lo tranquilo. anterior, entonces seguimos con... Hay mucha información de esto para dar, pero Aparte otra cuestión, ¿no? en la práctica lo vamos a ver de otra forma y lo vamos a trabajar de otra forma. 60 dividido 3, ¿cuánto? 20. 20. Mira.